Hola muñequitas, ¿cómo están? En el video del día de ahora traigo rostro de varón porque en una hora tengo unas citas para unos diferentes tuneos que me voy a hacer. Este video, si no me equivoco, se sube un miércoles, el miércoles 24 de julio, y yo me voy el jueves 25 de julio a la Ciudad de México. Les traemos un video, siento yo que con una temática un poquito diferente. ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré? Sí, hemos hecho cosas así para un miércoles, pero siento que en esta ocasión es más que nada como un top 3. Si a ustedes les gustó la temática del video como para los miércoles o para que cada mes hagamos este recuento, házmelo saber en la parte de los comentarios, porque la idea inicial es como hacer el top 3 de los videos que más nos hayan gustado en el último mes. Yo siento que fácilmente podríamos hacer uno de cada mes, por ejemplo, el top 3 de julio, el top 3 de agosto, de videos que nos hayan llamado la atención o videos que les queramos recomendar para que ustedes los vean completos y se echen un buen chisme y pasen un buen rato, tanto con nosotras como en otros canales. Como Dross, así de que te cuento 3 historias de terror. Exacto. Sabes que cada vez me inspiro más de mi padre, que por cierto se viene un video también, por eso siento que este video salió de inspiración, porque se viene un video de mi padre Dross futuramente. Bueno, esos son otros temas. Si ustedes quieren quedarse viendo esos chismes que a lo mejor nos impactaron o nos dejaron los pelos de punta en estos últimos días, quédense viendo este video, pónganse cómodas. Inicia tú con uno de los que tienes que también te haya gustado, que te haya llamado la atención. Le saqué un podcast que se llama Relatos de la Noche y es de un lugar, es un lugar de Michoacán que se llama Zamora. Ahí dicen que hay un lugar que se llama el Cerro de la Viata. Y se supone que hay bastantes historias o como que muchas leyendas a través de este cerro. Rumores, Ajá. chismes. La gente de estos lugares tiene la costumbre de subir ese cerro. No especifica bien en la fecha qué días cuando van o qué días suben el Cerro de la Viata, pero que allá es como una peregrinación hacia la cruz esa. La historia que te voy a contar es de un güey que dice que durante una peda con sus amigos, ya ves que de repente salen así viajes que dices como que deberíamos de hacer tal viaje a tal parte. Nosotras, yo soy de las personas que se pone peda y quiere planear viajes a lo güey, como si tuviera el dinero. De hecho, como dato curioso, hay que contar eso rápido. Sí. El viaje que vamos a hacer ahora a Ciudad de México salió en una peda. Yo estaba ya bien peda, mi novia también estaba peda, teníamos un dinerito ahorrado entre las dos. Pues de la nada yo le dije, amor, es ahora o nunca. Nos encontramos un Airbnb, estaba barato, se miraba bonito, está chiquito, pero para lo que lo queríamos funciona. Entonces reservamos, al día siguiente nos levantamos y nomás vimos un mensaje que decía, tu reservación ya está confirmada, y las dos así. Pero bueno, continúa, mi amor. El punto es que durante esta peda salió un viaje o esas actividades planeadas, te digo. Un paseo. Ajá. Entre la peda, obviamente haces ese plan y que todo el mundo dice, sí, Simón, jalamos super mañana, lo hacemos, que no sé qué, pero queda en la peda, ¿sabes? En ese grupo de amigos todo el mundo pensó que no se iba a hacer. O sea, que de verdad dijeron de que un plan más, pero que uno de los amigos de ese grupo sí se tomó muy en serio ese plan, porque él era el que lo estaba como proponiendo, ¿sabes? Y que dijo que él se sabía una ruta, que para cortar un camino, como que se emocionó bastante con ese plan. Aparte que era una fecha muy separada a la fecha en la que se acostumbra a subir. Total que quedaron de verse un sábado a las 5 de la mañana para subir este cerro. Como a las 3 horas que estaban en caminata, empezaron a escuchar un chivo que estaba haciendo como que ruidos a lo lejos. Y pues ellos pensaron que no era normal que se encontraran este tipo de animales en ese cerro. Dicen que era un chivo bastante grande, que era un macho cabrío así como grandote, muy llamativo. Y que ellos pensaron en atraparlo para cuando regresaran o cuando bajaran del cerro venderlo. Entre todos los cabrones se pusieron a corretear al chivo. En ese punto, no saben cómo, pero todo el mundo terminó separado, perdiéndose en el camino de la subida a este cerro. Y de repente dicen que escucharon a uno de sus amigos gritar. Llegaron, se lo encontraron en el piso, literal así que casi que llorando porque el chivo lo había mordido. El amigo les contó que sí lo había alcanzado a agarrar, que sí se trepó a él y que justamente cuando ya estaban como que intentando derribarlo fue cuando el chivo le mordió el brazo y dicen que estaba sangrando demasiado. A mí se me hizo bastante raro porque los chivos no muerden a ese nivel. O sea, yo como veterinario sé que los chivos no tienen dientes en la parte de arriba. Las encías de la parte de arriba, o sea, es pura encía, ¿sabes? O sea, si te muerden se siente como un bebé mordiéndote. Exacto, o sea, sí te duele porque sí tienen dientes en la parte de abajo, pero en la parte de arriba no. O sea, no tienen la capacidad de morder a ese nivel de dejar o de causar una herida como la que se comentó en este relato. Exacto, o sea, porque sí te pueden de que lastimar o algo así, pero ellos literal estaban contando como si le hubiera arrancado un pedazo de brazo casi. Y sí comentó que ese chivo no tenía la fuerza normal de un animal, ¿sabes? O sea, que estaba muchísimo más fuerte que un chivo normal, que porque él estaba acostumbrado a manejar este tipo de animales en su familia y que incluso su papá tenía animales muchísimo más grandes que ese en específico y nunca había tenido que batallar tanto con un animal así, pues, o sea, que estaba demasiado fuerte. O sea, sí les advirtió. Ya por la paz dijeron, mejor lo dejamos así. Durante ese transcurso, todos estaban buscando sus mochilas porque en la correteada, pues, los dejaron tiradas ahí en el cerro, ¿no? Y que la persona a la que le mordió este chivo encontró su mochila en la parte súper alta de un árbol. No saben cómo llegó ahí,
Ellos pensaron que uno de ellos estaba intentando como que hacerle la broma a este Al cabrón. amigo. Ajá. Cuando la bajaron dicen que la mochila tenía un olor muy extraño, o sea, que olía como a putrefacto. Muy, muy feo. Pensaron que el olor de la mochila se debía a que traían comida que ya se les había echado a perder. Entonces dijeron como que pues X, continuamos el camino y ya cuando llegamos a un lugar en el que podamos acampar, revisamos que se echó a perder, que no, y pues tiramos lo que sí, ¿no? Cuando revisaron la mochila, lo que se encontraron que fuera lo que realmente apestaba era un pájaro que estaba así de que muerto, pero se notaba que tenía días. Muchísimo Ajá. tiempo. Este amigo, pues obviamente pensó que era una broma de ellos. De entre ellos ya saben como que, güey, hay que confesar, o sea, quién fue el que le metió el pájaro a este cabrón. Y ninguno de ellos había sido. Pasó el día y dice que en la madrugada empezaron a escuchar los ruidos de ese chivo otra vez, pero como que se estaba acercando a donde ellos estaban acampando. Que ellos pues se levantaron con los ruidos de ese animal y decidieron ir a cazar otra vez, por así decirlo. O sea, dijeron de que ahora sí nos lo va a pagar, ahora sí lo vamos a agarrar, ¿no? Ellos estaban preparando como el plan para atrapar a este animal. Empezaron a escuchar que el chivo se estaba acercando un poquito más. Cuando intentaron corretearlo, dicen que el chivo se puso bastante raro, que de la nada se empezó a hacer como que ruidos más extraños y empezó a correr en dos patas. Empezó a gritar Fernando. Este Fernando era el nombre de la persona a la que había mordido. Entonces, como que había tenido una conexión específica con él, por así decirlo. Este güey dice que al escuchar su nombre entró como en un estado de shock. Todo el mundo empezó a tener demasiado miedo a llegar al punto en el que ninguno de ellos podía hablar. O sea, ni siquiera le salía la voz. Y que cuando pudieron como que comunicarse entre ellos, se dieron cuenta que uno de sus amigos faltaba. Se fueron a buscarlo y encontraron a este güey literal así que en cunclillas llorando 8 bolitas en el piso. Él les contó que él siguió correteando a la cabra. O sea, él siguió atrás del chivo y que cuando lo iba a atrapar, el chivo le empezó a hablar con la voz de su mamá. Que le empezó a decir bastantes cosas, que nunca les contó qué fue lo que les dijo este chivo en sí, pero lo único que sí les dijo es que pues era la voz de la mamá, ajá, y que su mamá ya tenía como 8 meses que había fallecido en ese entonces. Cuando llegaron a su casa, dicen que le comentaron todo al papá del amigo que había organizado esta Salida. ajá, que el señor les comentó que justamente esa historia le había pasado a él en su juventud también, que él había intentado subir el cerro solo, que la cabra sí le intentó hablar, pero el señor la ignoró por miedo, y que justamente cuando le ignoró, la cabra empezó ahora sí a hablarle con voces de personas fallecidas del señor. O sea, que era como aparte... Era parte de su habilidad. Exacto. O de su... Como manera de asustar a la gente, por así Claro. decirlo, o manera de atraer a sus víctimas, no sé, pero que ya se había encontrado con esa entidad y que sí les había dado la advertencia que si volvían a subir, pues tuvieran mucho cuidado. Ellos comentaron que pura madre volvieron a subir, o sea que ya Claro. dijeron de verdad la matamos Claro. por aquí, y preguntaban si alguien más había vivido este tipo de encuentros, que porque otras historias sí eran muy comunes, digo, en este cerro, pero no había escuchado que alguien más hablara de esa cabra, ¿sabes? O sea, como que Aparte del señor que les Ajá, comentó, que- ya no había escuchado otro caso. como que nomás se había quedado en familia, o era algo que nomás les pasaba a ellos, ¿sabes? Entonces, no sé. No, eso es todo lo que me tienes que ofrecer por el día Sí. de ahora. Más de lo que esperé. Yo no voy a dar tanto, la verdad, muchachas. Yo te traigo un caso. Obviamente lo saqué el podcast de Extra Normal. Se sabe que es un podcast que les he dicho que les recomiendo mucho si ustedes realmente se quieren asustar. En esta ocasión, este es el caso de posesión demoníaca más fuerte. Así es como él le puso a este episodio. A lo que entendí, salió en una serie de Netflix. Haunted Latinoamérica, la serie. Creo que sí. Esta serie se dedica a presentar casos reales de diferentes situaciones paranormales que hayan sucedido. Entonces ya se imaginarán qué tan fuerte no estuvo esta situación para que la serie los haya elegido. Incluso en el podcast comentan que, no me acuerdo cómo se llama, pero ponle tú una asociación de lo paranormal, que se dedica a puro caso paranormal. Nombró este caso que es muy similar al caso Amityville, pero de México. O sea, es lo más similar que se ha llegado a escuchar. Si ustedes quieren saber qué pasó en la casa Amityville, es un video viejo mío que ya subí, pero ahí está todo el contexto de qué es lo que sucedió en esta casa, como pequeño contexto y muy corto. El caso Amityville es el caso de una casa que pasó en Estados Unidos, de los más famosos, de los más fuertes, debido a diferentes situaciones paranormales y perturbadoras. Es como de los más populares o uno de los clásicos dentro del mundo del terror cuando se trata de casas embrujadas, casas malditas. Y para que a este le hayan puesto que es el de México, pues ya se imaginarán lo que pasó a esta familia, ¿no? Esta persona inicia diciendo que en el episodio de la serie salen dos personas. Sale como la pareja, que es la señora a la que le pasó todo, y sale su pareja actual, que también vivió estas situaciones con ella. Algo que me parece curioso contar es que ella dice que las cosas que se contaron en Netflix no están distorsionadas como tal. Sin embargo, dice que sí no están para nada tan gráficas como lo que ellos vivieron. Y que muchas cosas, como los episodios duran nomás 1 hora, evidentemente muchas cosas de la historia las tuvieron que cortar. O ellos también no se sentían lo suficientemente listos para contarlas en ese momento, porque como que se cerraron y se bloquearon al ser un tema tan fuerte para ellos. Cuando estaban platicando en la serie y el episodio, y que estaban como toda la familia participando, porque participaron los hijos, la señora,
y su pareja actual participaron sobre lo que ellos vivieron. Y lo curioso es que ahí se dieron cuenta como que cada quien tenía su propia versión de la historia y como que de toda esa se complementaba una sola. Ok. Entonces, bueno. La señora inicia diciendo que ella en esos momentos estaba pasando por un divorcio. Eso me pareció muy curioso. No sé si relacionarlo con un caso de brujería, porque ella vivía ahí con su pareja, pues expareja en ese entonces, en esta casa. Ujú. Incluso cuenta que cuando se hace el divorcio, pues sí hubo un cierto pleito por ver quién se quedaba con la casa y que cuando, o sea, a ella se le da la custodia, por así decirlo, tanto de los hijos como de la casa, ella estaba muy contenta de lo sucedido porque era como que, güey, al fin mis hijos y yo vamos a tener un patrimonio, una cosa menos por las que me tengo que preocupar. Creo que la casa, si no me equivoco, está en Monterrey. Después de lo sucedido del divorcio y que le dan la casa, ella entra en una cirugía, no explica mucho qué tipo de cirugía es, pero cuando le ponen la anestesia es cuando ella tiene como su primer contacto con este tipo de situaciones un poquito más sensibles, porque dice que ella como que se desprendió de su cuerpo. Incluso parece ser que por un segundo como que perdió la vida. O sea, como que estaba, como que la anestesia, los doctores están diciendo que a la madre se nos pasó. Que el cuadro se empezó a poner medio tenso. Ella decía que podía ver todo, como si ella estuviera desde el techo viendo todo lo que estaba sucediendo. Vio como los médicos la estaban como volviendo a traer a este plano, por así decirlo. Otra cosa que platica sobre este trance que vivió es que sintió como, primero escuchaba las cosas. Ella no podía ver nada de lo que estaba pasando y las escuchaba como si ella estuviera abajo del agua. Eso se me hizo un dato muy curioso, nunca lo había escuchado cuando entrabas en este trance. Y ya después todo se escuchaba más claro y fue cuando empezó a ver pues todo lo sucedido con mejor calidad. Vamos a ponerle de esa Con más manera. nitidez. ¿Con mejor qué? Con más nitidez. Sí, sí, sí. Cuando le pasa esto, pues de que ella regresa a su cuerpo y la madre le platica a los médicos de que, ¿saben qué? Yo me di cuenta de lo que sucedió. Los médicos le dicen, hasta le preguntan como que, a ver, según tú si viviste eso, dime un detalle que te recuerda ese momento. Y dice, tú tenías la canción, le dice a los médicos, ustedes tenían la canción de, era tal canción, y la madre y hasta los médicos se quedan bien serios, porque cuando a ti te anestesian es prácticamente imposible que tú estés escuchando lo que está pasando en tu entorno. Y hasta la persona que hace este podcast en este rato le confirma como que él también en algún punto había pasado por una operación, lo habían anestesiado y de lo último que él se acordaba era de, pues cuando le ponen la cosita esa para respirar y se quedó absolutamente, pues dormido. Después de ella haber vivido ese trance es cuando comienza a sentir ella que se hizo sensible, que algo cambió en ella, que ella ya podía ver cosas que antes no podía ver. Dice que no siente que tenga dones como otras personas de medium, pero lo que a ella le pasa es que, por ejemplo, ella puede ver un espectro y desde ahí puede sentir lo que ese espectro está sintiendo. Por ejemplo, en este caso ella veía un espectro de un niño y decía que cada que veía a este niño le daba mucho dolor o le daba mucha tristeza porque sentía que el niño estaba triste por alguna situación. También veía otros dos espectros en su casa, los cuales eran un poquito más ya no tan padres. De ellos sí sentía una muy mala vibra. Las primeras cositas que comenzaron a sucederle en su casa fue que decía que notaba que sus hijos, siempre ella pues les decía en la noche como que jueguen un rato con sus juguetes, ahorita nos vamos a dormir, y cuando llegaba la hora de dormir, pues ella metía a sus hijos a la habitación, pero a la mañana siguiente notaba que los juguetitos estaban súper acomodados, así como en hilerita. Las primeras noches ella pensaba, capaz los chamacos se salieron en la noche a jugar, y les preguntaba, ¿quién fue el que se salió en la noche a jugar? Y los niños de que no, pues yo no fui, y que yo tampoco, y que entre los dos ninguno había sido supuestamente. Ella no les creía mucho a sus hijos, decía, lo más seguro es que alguno me esté echando alguna mentira. Trataba de darle una explicación lógica. Con el tiempo no pudo hacerse güey. Y se dio cuenta que algo sí estaba pasando, porque ella después, como cualquier mamá, sí se preocupaba de que sus hijos estuvieran saliendo a jugar por las noches, o lo que ella pensaba era eso, ¿no? Entonces se asustaba de que sus hijos se salían porque decían, capaz sí, se les hace fácil y abren la puerta de la casa. Al final no dejó de ser una mamá soltera en ese momento, junto a mis dos hijos. Estaba muy expuesta a la situación, ¿no? Ella decide ponerle una reja a sus hijos para que ellos no salieran y ya ella poder controlar la parte de los juguetes y asegurarse de que ellos estuvieran sanos y salvos en su habitación. Pero seguía levantándose al siguiente día y notaba que los juguetes volvían a estar acomodados o desacomodados, o simplemente las cosas en la casa no estaban como ella las había dejado una noche anterior. Lo cual ya le empezó a parecer curioso. Lo que más ruido le empezó a hacer es que estos chamaquitos le decían a su mamá que por las noches veían a un señor por la ventana. Era un señor que lo describían raro, o sea, ellos sí le daban a entender a su mamá que no se miraba como un señor normal, o no era una persona muy agradable a la vista. La mamá al principio, como todo, pensó que se debía a una persona pues real, ¿no? Y muy asustada decía, güey, yo me voy a llevar a dormir a mis hijos conmigo porque no vaya a ser que este señor se los quiera robar o vaya a pasar algún accidente con ellos, ¿no? Claro. Para este punto les mentiría, no conozco mucho el caso, yo solo lo escuché en el caso, en este podcast, entonces no sé como que cuando entra la pareja actual de esta persona,
pero él comienza a decir que él al principio no estaba muy enterado de lo que le pasaba a la mujer porque él estaba trabajando siempre, él casi que nomás llegaba a dormir y como que contaba que su mujer sí le notaba actitudes extrañas, pero no le quería contar la señora, la muchacha, no le quería contar mucho de lo sucedido, como que sí le decía, me pasaron estas cosas ahora, me está dando miedo este tipo de situaciones, pero él también al principio lo asumía a que se trataba algo más real o de la vida real más que algo paranormal. Como ya comenté, esta señora dice que en su casa había 3 entidades, 2 malignas, una de un niño. Con el niño nunca sintió miedo, nunca sintió algo negativo. Con las otras 2 figuras, que era la de un señor que era el que sus hijos veían y otra figura que no describió muy bien cómo era, sí. Ahí sí ya la cosa estaba gacha, ahí sí dice que no sentía nada de confianza, las cosas se iban poniendo un poquito peores al grado de que ya llegaban a la agresión hacia ella, no hacia sus hijos. Y algo que le duele mucho y que comenta en la actualidad que no soporta, bebé, es que dice que cuando grabaron la serie, hace cuenta que ella no quiso que sus hijos se involucraran mucho en ese momento, o sea, ella trató de fingir que nada estaba pasando, pero cuando se graba la serie, años después, sus hijos ya eran mayores de edad, cuando contaron todos lo sucedido y lo que ellos recordaban, los hijos platicaban que su mamá cambiaba por las noches, o sea, que esta señora, hace cuenta que decían que se convertía en otra persona. Le dolió mucho porque en algún punto pues sabe que le hizo daño a sus hijos cuando se convertía o cuando se poseía, porque algo la estaba empezando a poseer, y los niños contaban, o bueno, estos muchachos ahora contaban que cuando ellos eran niños, la mamá les decía muchas maldiciones, cosas bien gachas, desde groserías, su mirada cambiaba completamente y se tornaba toda blanca, y aparte de todo pues sufrían diferentes agresiones por parte de ella. Ella dice que no se acuerda de nada, que en la actualidad, te digo, hasta le sorprendió cuando los hijos contaron su versión en el programa. Una de las cosas que me gustó de este caso, fíjate, es que siento que la señora nunca se vio exagerada a la hora de contar su versión. Por ejemplo, si este güey del podcast le hacía una pregunta a ella, no era como que ella lo exageraba, si era muy real su respuesta a la hora de decir, de esto no me acuerdo, de esto sí me acuerdo, o esto lo viví, y hasta dice que muchas de las veces, cuando alguien vive algo paranormal así de fuerte, no, ni siquiera lo quieres escandalizar, que incluso cuando los invitaron al programa de Netflix, ella lo pensó mucho en contar y relatar, porque son cosas como muy fuertes que no te gusta recordar, ¿no? O son cosas con las cuales ella ya no se quiere ver muy relacionada porque le da miedo volver a llamar a este tipo de entidades, sí, ¿no? Ya es cuando empieza a contar aquí también la pareja de ella en ese momento, que hasta le hablaron en una ocasión a un sacerdote. El sacerdote llegó a la casa, pero no pudo entrar, como si una barrera invisible no lo dejara pasar a la casa. El sacerdote en ese rato se agarró rezando, pero se notó que se puso muy nervioso, porque sí sentía una presencia muy malvada en la casa, que empezó a sudar horrible, horrible, y que hasta el sacerdote dijo, le voy a llamar, no sé, vamos a ponerle de esta manera, no me acuerdo el nombre correcto, pero algo así como que voy a pedir refuerzos. A mis reales sacerdotes. A que vengan conmigo y podamos solucionar este caso, pero el señor dice que ese sacerdote nunca volvió. No saben si le pasó algo al señor. ¿Algo físicamente? Ajá, si esto le trajo alguna consecuencia fuerte, o si simplemente le dio miedo y decidió ignorar este caso. La señora fue la más afectada de la familia, la cual, te digo, ya tenía diferentes marcas en su cuerpo, le llegaron a salir colmillos súper largos, y aparte de todo le salió en la frente una cruz invertida. Diferentes cosas por el estilo. Otra cosa que me pareció muy particular de este caso es que en su momento ellos tenían una cámara digital y todo esto lo documentaron, tomaron foto de cada cosa, y el disco duro se les quemó. Cuando ellos lo trataron de meter a la computadora, como si algo lo hubiera borrado o como si algo les hubiera borrado la evidencia. Otra cosa que también no quiso escandalizar mucho al vecindario como tal, pero que sí le sucedía, es que había momentos donde evidentemente cuando entraba el pánico, cuando entraba el miedo o cuando pasaba algo de noche que sí los asustaba como familia, a veces iban a la casa de la suegra. Y cuando estaban en la casa de la suegra, a veces las vecinas le hablaban y le decían, vecina, no me invitó a la fiesta. Y ella decía, ¿qué fiesta? Le decía, ya vi que está prende y apagando la luz a cada rato y que la estoy viendo por la ventana y no me abre. Y ella le decía, no, vecina. O sea, le inventaba cualquier pretexto, pero no alarmaba mucho a los vecinos de lo que estaba sucediendo realmente. También, por ejemplo, en una ocasión dice que le pidió gas a su vecina, de que, oiga, vecina, no sé cuándo pasa el gas, y que la vecina le dijo, no, pues la neta pasa hasta el miércoles. Y que ya en ese momento, pues como no tenía gas, se fue a cocinar a otro lado, y cuando regresó a su casa, su vecina le dijo de que vi a su hijo ahí sentado y le estaba toque y toque y ni me volteó a ver, no me quiso abrir. Pues me imaginé que usted a lo mejor estaba dormida, vecina, porque le iba a ayudar con el gas. Le dije a mi marido que la lleváramos por gas y pues usted no me abrió. Qué pena. Obviamente no estaba ni ella ni ninguno de sus hijos, o sea, ella no había dejado ningún niño
en este lugar o en su En su casa, casa. pues. Vamos a decir que una de las razones por las que este caso se pone en duda, o mucha gente hasta la fecha duda de si esto es verdad o no, es porque la pareja actual de esta señora como que se dedica a los medios, vamos a decirlo así, se dedica Ok. a la rama del entretenimiento. Pero hasta el güey que hace el podcast dice como que, güey, nadie está librado de que te pase una situación Claro. así. Incluso el señor, o sea, hasta eso te digo que me pareció muy honesto. O sea, él dice, yo no viví ni la mitad de las cosas que vivió, pues, mi señora. O sea, mi señora fue la más afectada en la situación. Yo no viví nada, las cosas que vi fueron muy pocas. Sí llegó a haber ciertas anomalías de que no sé, dice que por ejemplo están los juguetes de su hijo porque entre ellos dos a lo que entendí tuvieron un hijo más chiquito todavía. Ok. Y decía que sí notaban como que no sé, los juguetes del niño más chiquito se movían solos. O que él en alguna ocasión tenía el pelo más largo cuando su hijo recién había nacido y dijo que se sintió como le jalaban el pelo. Notaban que algo hacía llorar a su hijo recién nacido, que algo lo perturbaba, algo lo molestaba. También pasaban ruidos con el monitor. Ya es que hay veces que dejan al bebé en el cuarto Sí. y le dejan el monitor y tú tienes el monitor en la sala mientras tú estás ahí, pues asegurándote que el bebé no se haya despertado o algo así. Sí. Sí notaban que a veces se escuchaba como que en el cuarto del bebé estaban prendidas las caricaturas, llegaban, la tele estaba apagada, el bebé estaba dormido. Diferentes risas como de un niño, las risas del niño eran lo que más como que asustaba a la familia, porque entraban a ver si era el bebé una vez más y el bebé completamente dormido. La situación más fuerte o que ya hizo que los demás notaran que esto se trataba de una posesión hacia la señora fue que una vez el señor en la noche se despertó, bebé, notó que su esposa no estaba al lado, dijo, ay, ¿dónde anda mi mujer? La empezó a buscar por toda la casa, no la encontraba. Total que se asoma por una ventana y la señora en pleno patio levitando. Ah, Ella cabrón. completamente dormida. La señora dice que no se acuerda de nada de ese momento. Te digo que ella en las noches entraba como en un trance. Ella nomás dice que se acuerda que su esposo le habló por su nombre y como si ella se hubiera despertado en el piso, o sea, en el patio de su casa, pero ya en el piso. Ella no se acuerda de cómo llegó ahí o de haber sentido esa sensación de que estaba levitando. Nada por lo parecido. Pero pues sí hay diferentes pruebas o diferentes personas que dicen como que no, güey, tú en ese entonces, así como Fiona, de día eras una y de noche eras otra. Llega un momento en el cual le hablan a una señora, vamos a ponerle que era una medium, era una experta en el tema, y la señora le manda un remedio pues a esta mamá, a esta persona que le estaba sucediendo todo. A lo que entendí le hicieron como una especie de limpia, de que te vas a limpiar con estas aguas, vas a rezar estas oraciones, tienes que hacerlo 7 días, alguien te tiene que estar poniendo el agua, mientras alguien más está rezando las cartas que le dio, que el primer día, bien. Segundo día bien, tercer día bien, ya el séptimo día, el último día fue cuando algo entró a su cuerpo, habló en otro idioma, no saben si es latín, pero evidentemente español e inglés, o sea, no era un idioma normal. El güey del podcast cuenta que su teoría es que lo que pasó es que como que el fantasma o el ente que estaba tratando de poseerla en ese momento se molestó con ella. Sí. Como que el fantasma en ese momento o entidad le quiso poner un estate quieto de que ya te dije que no me voy a salir de tu cuerpo. Entonces por eso se dice que el último día, pues vamos a decirlo así, el día que le iba a librar fue cuando la entidad volvió a hacerse presente y ya enfrente de los demás hizo todo este tipo de cosas, como enfrente de la suegra era la que también le estaba ayudando en ese momento a leer el rezo, y el esposo o la pareja era la que le estaba bañando con estas aguas que le había dado esta señora, esta medium o esta experta. Cuando ellos presencian esta situación, la suegra tenía agua bendita abajo de la casa y le dice a su hijo, mijo, pero vas que le corres por el agua bendita, se la echas a tu mujer, y nada, se la ponían y como si le estuvieran echando aire, hasta que no sabe el señor cómo le hizo en su desesperación, que le puso el agua bendita en la boca, y fue cuando todo este trance o toda esta situación bajó, como que la señora volvió a su ser y ya estaba como si nada, ¿sabes? Según yo, la manera en la que notaron que esta entidad ya estaba fuera del cuerpo de la señora es porque creo que las cuñadas, no me acuerdo con qué la estaban ayudando, pero le estaban haciendo también como un tipo de ritual, o le estaban haciendo como la especie de limpia. Comentaban que de la nada en este proceso notaron que a la señora le salió un pelo de color negro largo de la garganta. Ahí fue cuando la señora ya no volvió a tener estos trances ni volvió a pasar por alguna situación así paranormal. Por lo parecido. Ya se salieron de la casa. Creo que cuando la señora le evitó fue cuando ellos decidieron que ya. Y hasta sus hermanos con el tiempo le dijeron como que, oye hermana, pues ya que no estás en tu casa, ocupa un favor, me podría quedar unos días. Y ella les advirtió a sus hermanos como que sí te puedes quedar, pero bajo tu propio riesgo. Yo no quisiera que te pasara nada. Les platicaba la situación, era muy real. Al hermano de esta señora que se quedó una vez, sí se fue corriendo así de que llegó un fin de semana y dijo nunca más. O sea, ni siquiera duró el fin de semana que se iba a quedar. La hermana de esta persona dice que no, que ella no vivió nada. Sí sintió una vibra extraña en la casa, pero no vivió nada similar a lo que vivió esta señora, ¿sabes? El güey del podcast le pregunta como que en la actualidad, ¿cómo le haces? Su respuesta fue la que siento que más me cautivó, o no sé, dije yo, ¿será que sigues poseída, perra? No, es cierto, pero me causó mucha curiosidad porque siento que es algo que ni en las películas, ni en ningún otro lado había escuchado, ni en ninguna otra historia que yo les he llegado a contar. Y es que ella decía que ella aprendió que estas situaciones se trabajaban o la manera que ella le funcionó,
que se alejaran estas entidades de ella era que ella les tenía mucha empatía y hasta cierto punto las trabajó con el amor, por ejemplo. En esta entidad del niño que se le aparecía, que a ella le daba mucha cosa. Evidentemente, el alma de un niño nunca se va a significar que tuvo un petateo bueno, ¿sabes? Y más si él se está apareciendo de esa manera. O si se está apareciendo en este plano terrenal. Entonces, por ejemplo, ella decía que ella pedía mucho por este niño de que, por favor, que encuentre su paz, que encuentre su descanso, que es un alma que pueda descansar en paz. Y así era como empezó a dejar de haber este tipo de entidades. Piensa ella que la solución o la mejor manera en la que tú te puedes liberar de este tipo de cositas es pidiendo por ellas y pidiendo por sus almas para que obtengan el descanso eterno. Claro. Yo sí lo he escuchado, ¿eh? No sé si era budismo o algo así, que hablaba que a las personas o a las entidades negativas les hablaras con amor o las trataras con mucho amor por lo mismo, como para darles ese giro de negatividad que ellas traen. Ajá, sí, lo aclaró. No dice que ella se inventó esto, que ella encontró este método y es la mejor. No, o sea, sí creo que lo sacó de algún lado. Entonces no dudo que sea, como dices tú, de algún tipo de religión o la idea la haya sacado de alguien más. El punto es que lo perturbador del caso estaba en que ella nunca había vuelto a su casa. En la actualidad no tiene planes ni de venderla, ni de volver, ni de nada. La gente la tachó mucho de mentirosa porque juzgaron mucho cómo la serie manejó esta situación, vamos a decirlo así. Pero hasta ella dice que cualquier plataforma de entretenimiento evidentemente va a tener ciertos detalles que van a mover o van a cambiar, o simplemente no los van a pintar a la misma magnitud que tú los viviste. Que si algo puede asegurar ella es que lo que a ella le pasó... Y se acerca a la realidad. Exacto. No se acerca ni 1% a la realidad del miedo que ellos sintieron con lo que vivieron y con el nivel de las situaciones que cada uno de estos integrantes sufrió a la hora de vivir en este hogar. Creo que nomás te digo, los únicos que no estaban muy afectados eran el niño más chiquito, el bebé, el que estaba como recién nacido, como pues obviamente de muchas cosas no se va a acordar. Y el señor, el que era la actual pareja, sí dice que la verdad, pese a que se dedica al entretenimiento y le convendría mucho monetizar con esta situación, dice que él no va a mentir. O sea, que él fue el menos afectado. Este güey del podcast le pregunta a él como que tú volverías a esta casa. Y él dice, pues tal vez sí, porque yo no... Sí sé que pasan cosas, pero yo era de las personas menos afectadas. Sin embargo, como padre de familia y pues por mi esposa que la amo, no la volvería a poner en una situación así. Y después le preguntaban a la señora, ¿volverías tú? Y la señora sí decía no. Que sí era de las peores situaciones que les había pasado. Al grado de que, como ya comenté al inicio de esta historia, este era el caso como de Amityville, pero el Amityville mexicano. Como les digo, sé que muchos detalles se me pudieron haber pasado. Sé que muchos detalles a lo mejor los conté como no en orden cronológico. Les recomiendo mucho que se vayan a ver este episodio. No he visto el episodio de la serie de Netflix, entonces no se los podría recomendar o decirles también véanlo. De hecho no he visto esta serie. Si alguien la ha visto, háganmelo saber en la parte de los comentarios para saber si vale la pena verlo o no. Y nada, era todo lo que tenía que contar. Disculpen, me metí mucho en mi papel porque batallo mucho concentrándome últimamente. Y este era un caso que sí que no, como que quería contar la mayoría de los detalles. Ahora sí, sin más de mi parte, termina tú este video con el último relato que nos vas a platicar, la última historia que vengas a presentarnos en este canal. Es de una persona que cuenta que les pasó en conjunto en sí a ellas, o sea, a su hermana, a ella, a su mamá y a su abuelita. Todo comenzó cuando falleció su papá, que su papá falleció de una enfermedad autoinmune y que su abuelita vivía en otra parte de México en ese entonces. Ellos no especifican en qué parte les pasó todo este tipo de cosas o en dónde vivían, pero se dicen que la abuelita vivía en Chihuahua, que tenía problemas como motrices o en sus piernas, por lo que no podía viajar o no podía asistir al funeral de su hijo, vaya. Dicen que la señora tenía una relación muy cercana a sus nietas y a su nuera, pero que una vez que falleció el señor, todo cambió. O sea, la señora fue así como que, Sí, bye. muy fría. Ajá, o sea, de la nada ya no les contestaba las llamadas, ya no les hablaba. Si lo intentaban visitar, dicen que una vez fueron a Chihuahua como que a ver qué estaba pasando porque realmente les preocupaba que la señora de la nada pues había cambiado con ellas y que ni siquiera las recibió, o sea, que ni siquiera las quiso ver, que no sé qué. Y hasta ese momento se dieron cuenta, gracias a una tía de ellas, que la señora tenía mucho resentimiento con esa familia porque pensaba que gracias a ellas o que no habían cuidado bien a su hijo era que pues su hijo había fallecido, ¿sabes? O sea, la abuela básicamente las había dado por... Las desheredó. Ajá. Ella dijo, ni cuenten conmigo, las dio de baja en el chat. Exacto. Ella abandonó el chat, dijo la abuela. Exacto, y pues ellas hicieron lo mismo con la abuela. Esta historia pasó años después. Dicen que durante un día estaban ellas dos solas en su casa, o sea, las hermanas solas, como que haciendo los quehaceres, mientras su mamá había salido a conseguir la cena y también como hacer unas voltillas. Cuando de repente dice que ella estaba limpiando la parte de abajo, mientras su hermana estaba en la planta de arriba, la hermana de la nada empezó a gritar, que le empezó a llamar como muy desesperada en el cuarto de su mamá. Ella pensó
que su hermana se había encontrado una araña porque le tenía fobia. O sea, dijo, de seguro se encontró una arañota, ajá, y pues quiere que la ayude, ¿no? Entró al cuarto, dice que solamente encontró a su hermana volteando a ver a la ventana, pero que su hermana estaba así súper paralizada del miedo. Ella le preguntó que sí, qué estaba pasando, como que qué estaba viendo, y su hermana solamente lo pudo como que apuntar a la ventana como que para que se fijara ella sola. Señaló, pues. Ajá, que cuando se asomó entre las cosas que se veían tendidas, o entre las camisas y ropa que se veía como que en el tendedero, pudieron ver que estaba una señora parada. Ellos pensaron que sí era una señora real o que sí estaba ahí porque sí dijeron que se miraba claramente los pies, no estaba nada flotando, no era se miraba como que nada. No había ningún rasgo o característica de que fuera algo paranormal. Exacto. Ella pensó que había sido una vecina o algo así, una viejita que estaba básicamente perdida. Dice que decidió bajar como a ver qué estaba pasando o a preguntarle quién era esa señora, cuando de la nada su hermana solamente le jaló el brazo y la detuvo sin seco y le dijo, creo que es mi abuela. O sea, creo que ella, que está allá afuera, es mi abuelita. Cuando se acercaron un poquito más como a ver o le pusieron un poquito más de atención a la cara a la señora, dicen que sí, que efectivamente era la abuelita. Pues en el pánico, en el miedo de qué estaba pasando, porque la señora tenía unas actitudes medio extrañas, o sea, ya se estaba empezando a comportar como raro. O sea, no como su abuelita, no se miraba como algo bonito, por así decirlo. Aparte de que en su teoría o en su mente, su abuelita seguía viva, pues, o sea, ellas pensaron que realmente era como una aparición, no era algo así medio extraño o medio turbio. De la nada dicen que escucharon que se azotó la puerta de la casa y pensaron que era esta entidad o este fantasma, pero realmente había sido la mamá. Bajaron a contarle todo lo que les había pasado. Su mamá tomó la decisión de, pues, comunicarse con la abuelita. Esta señora no les contestó otra vez. Les contestó la misma tía que les había confesado todo lo que la abuelita pensaba en un principio, pero que en un momento transcurrió la llamada, la tía les pasó a la abuelita y la abuelita empezó a hablar con ellas, dando confirmación de que seguía viva, de que todo estaba bien con ella, pero empezó a disculparse. Que en ese ratito empezó como a abrirse, que ella había entendido que realmente el fallecimiento de su hijo pues no tenía nada que ver con ellas. ajá, que ellas no habían tenido la culpa ni nada. Les dice que también ya se siente un poquito más recuperada de su enfermedad, que ya puede caminar más, que puede realizar un viaje y deciden que esta señora las visite. Durante el calor del momento de que ya estaban recuperando la relación con su abuelita y todo eso, o sea, se les pasó contarles lo que realmente era la llamada, o sea, el por qué le estaban hablando en un principio, que era que la habían visto básicamente su fantasma o afuera o su doppelganger, lo exacto, que fuera. Exacto. La señora pues por fin llegó a visitarlas. Pasaron unos días muy, muy amenos, pero dicen que realmente ellas no podían estar mucho tiempo de día con la abuelita. Tenían un día o un horario laboral muy extenso, entonces durante el día estaban trabajando casi todo el día y le dedicaban todas las tardes y todas las noches. Específicamente cuando pasó esta historia, dicen que por arte del destino, su hermana, su mamá y ella habían logrado encontrarse en un mercado y de ahí se iban a ir a su casa. Llegan del mercado, lo único que miran es a su abuelita sentada en la banqueta llorando y fumando, que la señora había dejado de fumar hace como 40 años y pues era muy extraño que encontraran a esa señora haciendo esas actividades, sobre todo llorando en la banqueta. Pues la que cuenta esta historia dice que se dedicó a estacionar el carro y bajar las cosas del mercado, en lo que su mamá y su hermana pues le preguntaban a la abuelita que sí qué pasaba, ¿no? La abuelita les cuenta que durante el día se había quedado haciendo la comida como para tenerles el detalle. Al final del día se dio cuenta que había hecho un cagadero en la cocina básicamente, mucho cochinero que tenía que lavar. La señora decidió lavar todo ese desmadre en el lavabo de afuera o del patio, que justamente también tenía cosas tendidas, tenía sábanas y cosas así. Y cuando estaba lavando los trapos, de la nada entre las sábanas colgadas pudo ver como unos pies, o sea, como unos zapatos y así como que alguien estaba parado ahí. Dice que pudo ver a su hijo, el que estaba parado pues enfrente de ella, ¿sabes? Esto la conmovió mucho, como que la movió de una manera que no puede explicar y lo primero que hizo fue como abrazar a esa entidad, pero que cuando la abrazó pues se dio cuenta que realmente no era su hijo, o sea, como que le cayó el 20 que su hijo ya tenía bastantes años en los que había fallecido y pues que no era posible que estuviera ahí o que no era algo normal o algo bueno que se le estuviera apareciendo, ¿no? Lo único que pudo hacer fue correr hacia su maleta a buscar un rosario y una agua bendita que siempre cargaba. Pues regresó al lugar donde le ocurrieron los hechos, que cuando llegó ya al tendedero ya no había absolutamente nada, no había ningún aparecido, por así decirlo, pero que de todas formas se sentía como una vibra muy extraña, que lo único que hizo fue rociar toda el agua bendita que estaba ahí, pues aventarse 2 que 3 oraciones y pues no se podía calmar, o sea, no se podía como consolar. Exacto, y lo único que había encontrado fue sentarse a la banqueta a llorar y tomar como para intentar calmar o bajar los nervios. Esa vez lograron calmar a la abuela y pues se volvieron a meter a la casa. Sí cenaron y todo, pero que pues la noche estuvo medio rara, que ninguna pudo descansar bien en sí y no saben qué hizo la abuela o qué comentó la abuela, que al día siguiente a primera hora tenían un sacerdote ahí bendiciendo la casa y que después de que bendijo o que el sacerdote hizo como un ritual de limpieza, ya no vivieron nada o ya no volvieron a presenciar algo o tuvieron otro encuentro con esa entidad. Pero mientras pasaba esto, dice que la mamá les confesó
que a ella también ya le había pasado eso años antes, que cuando recién habían entrado a la casa o llegado a vivir ahí, también mientras estaba lavando y tendiendo la ropa, se encontró a dos niñas, que eran sus hijas también. O sea, que ella sabía que no eran sus hijas porque sus hijas habían estado en la escuela o algo así, pero que mientras estaba lavando se les aparecieron dos niñas idénticas a sus hijas que también la asustaron, que también tenían una vibra bastante rara, que esa vez no había hecho nada, o sea, que simplemente había corrido y cuando había regresado al lugar ya no las había encontrado. Y como era la única vez que les había pasado a esta señora, pues no había decidido actuar o no había decidido hacer nada, pero que cuando ya le pasó a sus hijas y que le pasó a su suegra, descubrió o confirmó que era algo raro, pues, o que era algo paranormal. Y como te digo, en sí no actuó ella. O sea, la que actuó fue la abuelita, la que trajo al sacerdote y la que hizo toda la limpieza, todo el cagadero fue la señora, la abuelita. Y eso fue lo que ayudó a que dejaran de pasar cosas en esta casa y pues ya. Lo que pude notar, como que la habilidad que tenía esta entidad es que se iba a presentar a la persona que a lo mejor tú fueras más vulnerable. Por ejemplo, curiosamente a la mamá, la entidad se le apareció en forma de sus hijas, porque a lo mejor para la señora su debilidad, pues eran, en este caso, sus crías, ¿no? La abuela, pues a lo mejor su mayor debilidad, otra una vez más, era el hijo, que se había petateado, pero pues al final era su hijo. Y para estas chavas, a lo mejor algo que estaban viviendo, o una persona con la cual se sentían vulnerables, era con la abuela, por todo lo que había sucedido. Pues mucho ojo, muchachas. De hecho, ahorita que cuentas, ya me tendría que estar yendo yo, muchachas, ¿eh? ¿Será que cuento o no? ¿Será que cuento? Tengo 5 minutos, me voy a despedir súper rápido, pero les voy a contar un caso que me medio recordó. O bueno, son similares, de esas cosas que dices, una persona petateada que tuvo un acontecimiento raro en este plano terrenal. Ahí te va. Hace cuenta que este lo contaba una chava que como que se dedica a contar historias, pero supuestamente es como una historia que le pasó a una persona que la sigue. Esta es la historia de una muchacha que decía que ella vivía con su hermana y ella se hacía cargo de su hermana. Prácticamente lo que entendí, ella era como la verdadera mamá de su hermana. Sí tenían a su mamá presente y todo, pero ella era quien se hacía cargo. En una ocasión la hermana menor le pide permiso a su hermana mayor de que, ¿sabes qué? Queremos ir a una montaña, un fin de semana, quiero irme con mi novio. Era como una cascada, algo así. Pero pues había un río, había diferentes actividades que hacer y ella le dice, bueno, ya tienes suficiente edad, está bien que te vayas con tu novio y tus amiguitos disfruten de la actividad, etc. La hermana le dice, me voy el viernes a tal hora y cuando la hermana mayor llega a su casa, se da cuenta que su hermana menor seguía ahí. Cuando ella le dijo, yo ya cuando llegues de trabajar, yo ya no voy a estar, ¿sabes? Entra ella a su casa, pasa por la habitación y voltea a ver a su hermana y nota que su hermana está así, como seria, como agüitada. Le dijo, ¿todo bien? Y que la hermana le hizo así como que, pero agüitada, la menor. La menor estaba seria. La mayor era la que preguntó, ¿todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? X no le dio mucha importancia. Hasta dijo, ay, a lo mejor mi hermana está triste porque se le canceló su viaje. Hasta ella pensó que se había peleado con el novio porque dijo, no saliste, estás súper seria. Se mira que estás agüitada. De ley hubo pedos. Pasa el día siguiente, algo así, y pues la hermana mayor iba a ir a ver a la mamá. Y le invita a su hermana como que, oye, vamos a ver a mi mamá, porque su mamá como que estaba bastante enferma de ellas dos. Le dice, vamos a ver a mi mamá, ándale, vamos un rato aunque sea para hacerla sentir mejor. Y la hermana menor no le dio respuesta alguna, que nomás estaba otra vez seria en la cama, pero no le dijo nada más. No le dijo si sí, si no, que vamos, que no vamos. No le dijo nada. A lo cual ella le dijo, mira, se te nota que sigues triste, no te voy a forzar ni obligar a que vayamos con mi mamá. Solo quiero que sepas que para la próxima sí me vas a acompañar a ir a ver a mi mamá. Porque no quiero que se agüite y no quiero que empiece a pensar que no la quieres ir a ver. Llega el día domingo. Por última vez, la hermana mayor dice que pasó por la habitación el domingo en la mañana y vio a su hermana, pero la vio llena así como de un charcote de agua. Ella le sorprendió mucho ver que había tanta agua en el cuarto de la hermana. Se miraba como si estuviera mojada y de igual manera cada vez más, todavía más triste. Ella mira a la hermana menor y le dice, oye, estás toda mojada. Y pues como que le empezó a regañar, ¿no? Como a decirle como que, ¿sabes qué? Ya te me hace que te estás pasando. Ya tienes 3 días que no me hablas. Está bien que te haya pasado algo, pero cuéntame. O sea, al final de cuentas somos hermanas. La hermana menor, tío, nomás la volteó a ver bien directamente y sintió algo tan raro al ver a su hermana en esas situaciones. O sea, dice que anormal, una tristeza que no era común verle. Se sale del cuarto y recibe una llamada del novio, bebé, de la hermana. Dice, ay, ya me va a contar el chisme, ya me va a decir todo lo sucedido. Y le habla el novio y le dice, ¿sabe qué? No había tenido señal todo el fin de semana porque estábamos en la montaña. Le tengo una mala noticia, pues se petateó tu hermana menor, porque como que este río era muy bravo, si te tirabas te podía jalar. Y pues gente que pues capacitada y todo que ver, había jalado el cuerpo, lo había sacado y pues ya había terminado. Habían confirmado pues que esto terminaba en una tragedia. En ese rato la hermana mayor se pone pálida y dice, no, sí, ¿cómo se te ocurre si yo estuve todo el fin de semana con mi hermana y acabo de ver justo hace unos segundos a mi hermana? Se regresa al cuarto y ya nomás estaba el puro charco de agua, o sea, ya no estaba la hermana.
Ay, pues que la hermana rompe en llanto, bebé. Y lo curioso o lo particular de esta historia era que, ¿qué era eso que se le había parecido todo el fin de semana a la hermana? Lo que ella le hacía más ruido es que más que ser una entidad, como hemos contado, que quiera robarse su energía, o no sé, un espíritu chacarrero maligno que quiere causar un mal rato ahí en la familia, lo que a ella le pareció curioso era como que ella sí creía que la hermana de cierta manera estaba avisándole lo que le iba a pasar. O estaba Despidiéndose, ajá, por así decirlo. ajá, de lo que iba a suceder. Esta persona terminaba diciendo que si tú veías a tu familiar muy triste, pues sobre todo como en una situación así donde se supone que ese familiar no iba a estar en casa, que si trataras de sacarle la sopa o trataras de hablar con él, porque ella siente que a lo mejor si hubiera sido desde un inicio más insistente con su hermana, si no hubiera sido tan respetuosa, vamos a ponerle de esa manera de que le dio su espacio y su privacidad, tal vez esta entidad o este fantasma o lo que sea le pudo haber advertido o ella pudo haber hecho algo en ese momento, ¿me explico? Que hubiera salvado en este caso a su hermana. No sé, como les digo, quién sabe, muchachos, porque pues te digo, esto pasó supuestamente desde el primer día, desde el viernes pasó este pedo. Entonces a lo mejor la hermana pues estaba esperando que nomás le dieran la noticia, o sea, la hermana menor a lo mejor se estaba apareciendo porque estaba esperando que la hermana recibiera el madrazo de la noticia de lo que le había sucedido, ¿me explico? Sí. Bueno, una historia más de gente que se supone que no debería de andar aquí y aquí anda, muchachos, en el plano de una. Qué horror de situaciones. Pero bueno, muñequitas, me despido de ustedes rápidamente porque necesito irme a embellecer este rostro. No olviden que hay videos nuevos en este canal todos los miércoles y domingos a la misma hora, en el mismo lugar, con un chisme de tu interés. Ya saben que si a ustedes les gustó esta temática de videos, que al final terminó siendo un top 4, Para mí esto terminó siendo un top 4, pero si les gustó la dinámica de este video, déjenoslo saber en la parte de los comentarios qué les pareció, si les gustaría, como ya comenté, que se hiciera algo de como mensual. No olvides despedirte con tu famosísimo. Bye. Seguirme en todas mis redes sociales, específicamente, ya saben en cuál. Y pues nada, deseenme un bonito viaje. Así pónganme algo así como bon voyage. Dime una manera de decir buen viaje en otro idioma, en inglés. ¿Cómo se dice buen viaje en inglés? Good travel. Good fly, no sé. Good fly. Pues yo creo. No creo yo. No creo yo que se diga así. Es Bueno, como buen vuelo. pónganme buen viaje en otro idioma. Es lo único que quiero yo. Y si no en español, está bien. Bye, muñequitas.